Hola gigantes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo por aquí a este resumen de la jornada de la actualidad del Barça, hoy mucho más calmada que ayer. Ayer fue un auténtico tsunami, oficialidad de Joan, el viaje de la dirección deportiva a Ibiza para verse con Hansi y esa reunión donde Hansi Flick, uno de los puntos que puso ahí rápidamente era Marc-André ter Stegen. ¿Qué hay que hacer? Hoja de ruta para saber el futuro de Marc-André ter Stegen, y eso ayer se trató en esa reunión para ver cómo se le tiene que ir comunicando y que él vea que va a tener que buscar esa salida, porque Joan García todo apunta que tiene que ser el protagonista y el titular. Veremos ese capítulo y veremos lo que se alarga, pero está claro que Hansi lo tiene como uno de los puntos en rojo de la temporada. Una jornada donde lo de Nico y ese acuerdo con el Barça se ha hecho aún más grande. Fabrizio Romano daba los detalles de esas 6 temporadas que va a firmar, de esos 7-8 millones limpios que va a cobrar el futbolista, y entonces ya todo se ha hecho aún un poquito más grande, ese acuerdo que ya hace unos cuantos días que está cerrado, y ahora es cuestión de que el Barça pueda afrontar ese pago de la cláusula, que todo esté bien atado y se pueda pagar la cláusula. Incluso no se descarta que antes del 1 de julio el Barça pudiera afrontar ya la operativa y pudiera cerrar ya de forma definitiva la llegada de Nico Williams. Un Nico Williams que ha puesto muchas facilidades, que como ya dijimos desde el primer día y desde que la semana pasada se reunió Tainta, el agente, con Deco, puso las cosas muy de cara. De hecho, sorprendió incluso al propio Deco que estuviera todo ya tan avanzado en unas primeras charlas que hubieron. Vamos a estar atentos por si tenemos alguna visita más de la gente de Nico, para acabar de perfilar ya los últimos detalles de ese acuerdo que tienen en este caso el club y el jugador, pero hay que acabar de perfilar algunas cosas y no se descarta alguna otra visita de Félix. Un Nico que sigue por las islas, en principio de vacaciones, hay un poquito paradero desconocido entre Ibiza, Palma de Mallorca y Menorca, pero vive tranquilamente, y mientras tanto Alejandro Valde dándole likes a publicaciones de los gurús del mercado y calentando un poquito más el ambiente. Mañana será día de Joan García, porque mañana se hará el acto privado en las oficinas del club con el presidente Joan Laporta y escucharemos a Joan unas declaraciones con el club. No habrá la gran presentación, pero hoy ha sido día Nico Williams en el canal, porque hoy hemos tenido al entrenador que tuvo Nico en el filial del Athletic Club, un Joseba Echeverría, un mítico, que nos ha dado detalles de cómo intentó mejorar el gol con Nico cuando él estaba en el filial. Incluso lo puso a tirar penaltis. Escuchen. Sí, bueno, a ver, además de lo que son tareas en sí, sobre todo mensajes, pues digamos, muy agresivos, ¿no? De que él tenía que ser un goleador, que tenía que disfrutar más haciendo goles que dándolos, y bueno, y la primera, digamos, el primer mensaje de cara al gol fue que los penaltis ese año, siendo el más joven de la plantilla, los iba a tirar él. Muy bien. Porque todos, digamos, en Lezama veíamos que era un foco muy claro de cara al primer equipo, y bueno, hizo ya en ese año el Valetti pues números pues bastante mejores que en el juvenil, siendo una categoría más exigente. Y otra persona que también está muy vinculada al Athletic Club es Ibai Gómez, un hombre que es uno de los más deseados para ocupar banquillos la temporada que viene. Hoy ha hablado de lo que aporta Nico Williams a este Barça de Hansi Flick y alguna de las soluciones que le podrá dar al Barça de Flick. Yo lo entiendo, yo es lo que te digo, yo lo entiendo todo porque sé que hay muchos factores dentro de una decisión como esta. Lo que está claro es que este año ha ayudado, no tengo ninguna duda, a que el Barça se ve otro Barça, ¿no? Se ve un Barça que está en un proceso de presente-futuro interesante, y creo que la temporada que ha hecho el Barça este año pues le habrá hecho seguramente a Nico el cambiar un poco la perspectiva, ¿no? Hasta que no sea oficial, no quiero decir que ha tomado la decisión, pero pues sí que es cierto que le puede cambiar la perspectiva. A mí también me hubiese cambiado la perspectiva de lo que era el Barça, de ver el año pasado al Barça a verle este año, eso sí es indudable, ¿no? Y luego también pues yo creo que él habrá tenido en cuenta todo porque bueno, cuando toma la decisión seguramente habrá hablado con el entrenador, en este caso con Flick, habrá sentido ese feeling de si va a jugar o no, que creo que eso es clave para un jugador como de las características de Nico. El ser un jugador fijo en la selección también yo creo que te da un plus a la hora de asegurarte, ¿no? Minutos
Y bueno, al final lo que está muy claro es que lo único que va a tener que hacer es encajar a los tres medias puntas y bueno, tres medias puntas de máximo nivel que estoy convencido que jugarán los tres. Claro, ahí está un poco el tema también, ¿no? El cómo va a encajar esa figura, sabiendo que Rafinha lo tenías ahí, que te ha hecho la temporada que tenías, meterlo más por el medio, ¿no? Ahí la gente también, hostia, es que a Nico a lo mejor el eso de ir a la presión le cuesta más que lo que le puede costar a Rafinha. Digo, bueno, pues tiene la edad que tiene, también puede aprender y se le va a inculcar, ¿no? Que te vaya a presionar más arriba. Bueno, y si hay una cosa que ha demostrado Flick es que ha convencido a los jugadores para apretar cuando ha tenido que apretar. Yo creo que con Nico no va a ser menos. O sea, creo que al final ese tipo de entrenadores, pues Flick, Luis Enrique, que consiguen, tiene mucho mérito. Lo ha conseguido con el Barça y no tengo ninguna duda de que Nico no va a ser un caso aparte. Estoy convencido de que Flick le termina de convencer también para la idea o la propuesta que quiere él y él será capaz de encajar las piezas, pues seguramente dependiendo de los partidos que tenga, pues a veces caerá Rafinha más al lado, a un lado, otras veces Lamine irá por dentro. Bueno, hacia los entrenadores son los que ven en el día a día y seguro, estoy convencido, después de lo que ha demostrado Flick, repito, que va a encajarlo toda la perfección en el caso de que Nico llegue allí. También había un decir, ostras, es que la temporada de Nico no acaba de ser del todo buena en el Athletic Club, ¿no? Por lo que sea, por lesiones, porque no ha tenido continuidad. Pero después a mí también al final que vemos un Nico muy diferente con la roja a un Nico bastante diferente con el Athletic Club, ¿no? Algunos partidos. ¿Por qué crees que esto pasa? Bueno, yo sí que creo que la selección es bastante más dominadora desde un juego más de posición y con más tiempo con balón, más control de pelota. El Athletic es más de robar alto y transitar, un equipo más agresivo. Es un fútbol diferente, que los dos me parecen atractivos. Y creo que el Barça, esta temporada por lo menos, ha tenido ambas. Ha sido un equipo que cuando ha tenido que transitar, ha transitado muy bien y cuando ha sido dominador de juego lo ha hecho también muy bien, ¿no? Entonces creo que en realidad es un jugador que encaja a la perfección y estoy convencido que por eso Flick, teniendo a los jugadores que tiene, pues es el primero, por lo que dicen, ¿no? Que ha sido el que ha dado voz para fichar a Nico. De ese plus que le va a dar el tener las dos bandas, ¿no? El tener Lamine por un lado y tener a Nico por la otra, que de alguna manera también va a desahogar la presión de Lamine de que el foco esté en él, ¿no? Y que se pueda repartir un poquito ahí más las defensas. También dicen, creemos que contra el Barça la mayoría de gente va a acabar jugando con 5 atrás, ya solo por la pólvora esa de las bandas, ¿no? Y ese plus que le va a dar a Hansi para a lo mejor acabar de darle una vuelta más aquello que ya le han podido pillar el número, porque al final ya los equipos, ¿no? Pues con, sabes tú mejor que nadie, estudiáis hasta el último milímetro de los movimientos de la gente y que ahí pueda tener una carta que quiera sorprender más, en este caso con Nico, que incluso con Luis Díaz, que puede ser un cromo más repetido de lo que ya tiene dentro. Sí, a ver, lo que está claro es que ahora mismo, pues si llega Nico, pues tiene muchas más variantes. Al final sí que es cierto que las dos bandas del Barça eran bastante diferentes. Una más era encontrar pie a Lamine para que fuese capaz o crear herramientas para que Lamine se quedase las máximas veces posibles en uno contra uno y ser capaz de desequilibrar. Y por otro lado, pues entre Rafinha o Valdé, pues era mucho más desmarque profundos, otro tipo de juego. Y en este caso, pues bueno, va a tener la posibilidad por ambas bandas de encontrar desequilibrio en el uno para uno, que eso siempre a cualquier equipo le viene bien, y luego aparte pues tener la profundidad de Rafinha, que para mí se mueve espectacular. Este año la verdad que sí que es cierto que al final le damos mucho valor a lo que hace Lamine, porque puede ser más espectacular, pero para mí la temporada de Rafinha este año en el Barça es algo impresionante, ¿no? Entonces creo que le va a dar muchas más variantes y obviamente muchas más dificultades al rival, pues porque ya no vas a tener que solo defender en superioridad a Lamine, sino que vas a tener que defender en superioridad también la otra banda, ¿no? Y acabaremos también con un documento del bueno de Uriol Riera, nuevo entrenador de Unionistas de Salamanca, se ha comunicado y se ha confirmado hoy, y también del gran Àlex Dalmas, los dos dando las opciones de la llegada de Nico y de lo que le aportará al equipo de Hansi Flick. Nico es una operación muy similar a la de Joan García, salvando las distancias, ¿no? Es una operación que, bueno, si vamos a las preferencias de Deco, del club, ¿no? Que estaban entre Luis Díaz y él, creo que seguramente a día de hoy Luis Díaz es mejor jugador, es un jugador más hecho, es un jugador que te asegura más el día a día, pero que el Barça tenía que hacer a Nico por muchos factores, porque creo que es
más diferencial de lo que puede ser Luis Díaz, o más diferencial en el futuro, que es una pieza distinta a lo que el Barça tiene, que es una pieza que al Barça le hace mucha falta, porque no olvidemos que en aquel noviembre-diciembre donde el Barça cayó, coincide con los partidos que no tiene a Lamine y por lo tanto no tiene regate, no tiene desborde y no hay nadie más que lo haga, ¿no? No sé si te di, creo que la semana pasada te di el dato, Gerard, pero el mejor regateador de esta liga ha sido Lamine, con 4,6 regates buenos de media por partido. Si vamos al siguiente del Barça, en ese aspecto tenemos que ir hasta Rafinha, que te hace poco más de un regate bueno, superador de media por partido, y en cambio Nico Williams es el cuarto regateador de esta liga, ¿no? Por detrás de Lamine, Vinicius y Mbappé ya viene Nico, con lo cual gana regate. Ganas a alguien que creo que todavía no ha llegado a su techo, que además tiene mucha química, mucha sintonía con todos los del equipo. Bueno, habrá tiempo para hablar, ¿no? Pero sobre todo ganas una pieza que yo creo que va a exigir a Flick. Hoy que tenemos un entrenador y de los buenos aquí como Oriol, creo que tener a alguien como Nico Williams te obliga como entrenador, como staff y como equipo a cambiar ciertas cosas que en el fútbol moderno es muy necesario, ¿no? Porque a este Barça de esta temporada todo el mundo lo ha admirado tanto que seguro que los rivales el año que viene te lo van a poner mucho más difícil, te van a contrarrestar. Entonces necesitas cosas nuevas. Y puestos a que lleguen cosas nuevas, Nico es más diferente, es mucho más diferente que Luis Díaz. Uri, ¿qué te parece a ti esta llegada que está cocinándose y que en cuestión de unos días el Barça tendrá que abonar esa cláusula y hacer oficial la llegada de Nicolás? Mira, lo que hace diferencial en muchos aspectos al Barça es lo que tiene arriba. Y al final poder tener desequilibrio incluso desde situaciones de parado, porque Rafinha al final es un jugador que necesita espacio, necesita campo para correr. En cambio, Nico es capaz de, en espacios pequeños, espacios más reducidos, poder irse, ¿no? Poder ser desequilibrante. Y eso al final hace que tengas una ventaja respecto al resto. Y el fútbol actual, donde hay poco desequilibrio, tener jugadores que te lo hacen por derecha y por izquierda, para el equipo rival es muy difícil. Yo creo que jugando los dos podremos incluso ver líneas rivales de 5 muchas veces, porque será muy difícil pararlos. Eso hace que puedas dominar incluso más desde el centro. Bueno, te da muchas más variantes y hace un equipo mucho más temible arriba, ¿no? Porque cuando faltaba Rafinha, cuando faltaba Lamine, tenías la sensación que faltaba algo, que faltaban cosas, ¿no? Que era mucho más previsible todo. Pues bueno, jugadores como Lamine, jugadores como Nico, desde su caos interno que muchas veces tienen, te acaban generando estas situaciones que son para mí diferenciales y te va a poner a un nivel incluso de físico muy parecido al que hay en Champions, que aún el Barça creo que le falta. Esta es lo más destacado de la actualidad del Barça, que de momento está todo más menos tranquilo, pero sabes que a la mínima que te despistas, ¡ñac!, aparece, hay un tsunami, suena una alarma y tenemos que correr todos. Gracias a todos, dale ahí al like o suscríbete, que es gratis. Joan, de verdad que ahora ya viene Joan, esto es de locos.